los bebederos, y también los montes, ¿no? Es decir, entonces, a veces esa evaluación se puede hacer por diferencias. ¿Y cuánto vale un campo que tiene monte, y cuánto vale otro campo al lado, a lo mejor, que no tiene monte? Entonces, ahí por diferencia a lo mejor se puede estipular cuál es el valor del monte, pero sí, sí, habría que consignar. Sí. Y otra consulta que pone acá Germán Kimmich. Ujú. ¿El alambrado eléctrico se consigna en la hoja de bienes? Se cortó. Sí, se quedó. La que un grado interno fijo. Ah, Perdón, Mica, porque te perdimos. ah. No sé si lograste pescar la pregunta que te hice. Sí, 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 qué macana. Bueno, sí, sí, lo explico de nuevo, sí. Decía que el alambrado interno, perdón, el alambrado eléctrico, hay que consignarlo, pero la vida útil es mucho menor, ¿no? Ustedes van a ver acá que está también consignada la vida útil de cada bien, ¿no? Es decir, esta vida útil digamos, está pautada, ¿no? Digamos, son vidas útiles basadas en tablas, que las van a encontrar acá en el anexo 1, pero que están estimadas y como para que todos tomen la misma, ¿no? Entonces, un alambrado normalmente dura 40 años. Ahora, un alambrado eléctrico se calcula que dura 10 años, ¿eh? Este, entonces, sí, sí hay que ponerlo, pero también hay que ponerlo, ¿eh? Perdón, Edgardo Duto, no sé si querés hacer algún comentario. No, no, solamente aclaraba que si era una mejora fija el alambrado eléctrico hay que evaluarlo, y si es hecho con rolines, no, no se toma como gasto, no se toma como alambrado fijo, digamos, dentro del campo. Esa era la única aclaración. Está bien, sí, 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 buen aporte. Bien. Este, bueno, les decía, bueno, esto lo llenan, las pasturas, ahora lo vamos a ver, no hay que completarlo, y lo último de inventario que hay que completar es la parte de maquinaria, en el caso de que tenga maquinaria, ¿no? Eso en cuanto a la parte física. Bueno, y también está, obviamente, el inventario de animales, ¿no? Pero el inventario de animales ya lo tienen que haber cargado antes, ¿no? Es decir, en las hojas que les dimos, que les mostramos, que tenían en el otro Excel. Bueno, vamos un poco a la evaluación que les decíamos. Nosotros, además de hacer la descripción, hay que consignarle un valor unitario, porque en función de ese valor unitario, por ejemplo, acá, la casa, ¿no? 20.000 pesos. 20.000 pesos es el valor unitario del metro cuadrado de una casa. Este es el valor a nuevo. Hay que consignar como dato el valor a nuevo. De manera tal que este valor unitario, 20.000 por ejemplo, multiplicado por los metros cuadrados que tienen, en este caso la casa, 20.000 por 70 da 1.400.000. Es un ejemplo, ¿no? Simplemente, pero para que vean cómo funciona. Entonces, ese es el valor a nuevo total, que nos sirve porque a partir de ahí se calculan las amortizaciones de los bienes durables. Es decir, hay que computar la depreciación de los bienes que se va produciendo año a año justamente por el envejecimiento, ¿eh? Es decir,
el concepto de amortización, que puede ser por desgaste o por obsolescencia. Entonces, para computar la cuota de amortización, se tiene en cuenta el valor a nuevo, es decir, que es el valor como si lo compráramos hoy, el bien como si lo construyéramos hoy, y se le descuenta, para calcular la cuota de amortización, lo que se llama el valor residual pasivo, que es un porcentaje que está cargado por defecto. Ese porcentaje es 20% para las mejoras y 25% para la maquinaria, considerando que siempre algo, cuando termina la vida útil, algo se va a recuperar de valor de ese bien. Entonces, la cuota de amortización se hace entre la diferencia entre el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, dividido la vida útil. Entonces, esto no tienen que hacerlo ustedes, se calcula solo directamente por fórmula, y luego se va a integrar los resultados del ejercicio. Es decir, se suman todas las amortizaciones, en este caso, por ejemplo, da 171.000 para los bienes, y eso se computa directamente en la hoja de resultados. Bueno, es básicamente ese el tratamiento que hay que darle a todos los bienes. Una cosita más es que tienen que ponerle, en caso de que la explotación, digamos, no sea exclusivamente ganadera, o no sea en este caso de cría, puede ser que haya bienes que sean de uso compartido, ¿no? O acá yo puse, por ejemplo, la maquinaria, ¿no? Perdona, Mícar. Sí, Acá pregunta Sergio Domisi, ¿qué criterio adoptamos cuando una mejora supera el valor de la vida útil? buenísima la pregunta. Ahora vamos a eso, sí. Les quería comentar que este porcentaje hace referencia a bienes que no son totalmente utilizados por la cría en este caso, ¿no? Es decir, yo, para el ejemplo, consideré que, bueno, que el tractor, la sembradora, la camioneta, la desmalezadora, todos estos bienes están compartidos, que mitad lo usa la cría y mitad lo usa la agricultura, en caso de que haga agricultura, ¿no? En este ejemplo está puesto como que lo usan mitad y mitad. El acoplado forrajero, por ejemplo, no, lo considero que está solamente para la ganadería. Vamos sí, a los bienes que digamos, que se conocen como que ya están amortizados. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros, además de esta planillita, digamos, que está todo para cargar y que, digamos, creo que es bastante intuitiva para cargar, hemos incorporado al pie de cada una de las hojas unas notas para la carga, ¿no? Como para que si tienen alguna duda en la carga, bueno, van acá y esperamos haberla considerado todas las dudas que les puedan surgir, ¿no? Obviamente que si surgen nuevas dudas, nos lo dicen, pero en los casos de los bienes viejos, cuya antigüedad es mayor que la vida útil estimada, no lo ponemos en el inventario. Ese es un poco el criterio que aconsejamos que adopten. Es decir, que consignen, especial con la maquinaria, ¿no? Que a veces hay campos que tienen maquinaria del año 60, 70, digamos, que ni siquiera la usan. Bueno, no hay que ponerlo eso, digamos, a los fines prácticos conviene poner simplemente los bienes que están en uso y los bienes que tienen aún, digamos, una duración futura probable. Es decir, Perdona, Mícar, sí. porque estás en el mismo tema, te corto un poquito, porque acá dice Federico Boasek, dice, cuando tenemos
para evaluar maquinaria usada, ejemplo, un tractor de 20 años, ¿qué valor inicial le ponemos? ¿El de mercado? Preguntan, suponiendo que el productor lo acaba de adquirir. Claro, ahí si es una compra de un valor, de un bien usado, se puede poner el valor del tractor, tal cual, digamos, pongo un ejemplo, lo pagó 100.000 pesos, ese tractor usado. Y es viejo, pero él lo va a usar para trabajar. Bueno, hay que calcularle, a estimarle, que eso lo puede hacer el mismo productor, el mismo coordinador, estimarle una vida útil probable. ¿Cuánto puede durar ese tractor? ¿3, 4, 5 años? Bueno, entonces, 5 años. Es decir, ya no van a ser 15 años, que es lo que está puesto acá por defecto, ¿no? Es decir, normalmente la maquinaria se computa a una duración de 15 años. Ahora, si vos ya te lo compraste y es usado, bueno, podés poner el valor de compra, pero la duración, como vida útil, podés ponerle, qué sé yo, 4 años, estimás que te va a durar. Bueno, entonces ahí la cuota de amortización va a ser 100.000 dividido 4. Es decir, bueno, se calcula de otra manera, pero igual te va a calcular la cuota de amortización. Es igual, digamos, son casos como excepcionales. Digamos, nosotros tratamos de hacer una planilla sencilla, porque si tenemos que considerar, digamos, forma estricta, ¿no? Hacer una contabilidad clásica, estricta, la planilla sería mucho más compleja que lo que estamos explicando acá, ¿no? Que lo que vamos a explicar. Eso por ahí también quiero que quede remarcado. Si nosotros vamos a tratar de hacer una estimación del resultado económico de un ejercicio en particular, ¿no? Por ejemplo, del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, es decir, analizamos ese ejercicio en particular, pero tratando de recurrir a información muy simplificada, muy simplificada. Una de las simplificaciones que hemos adoptado es esto, es decir, no pedirles la fecha de compra ni de construcción de los bienes. No buscamos saber cuál es el valor actual de ese bien para cada uno de los bienes, que quizás en una contabilidad clásica hay que tenerlo en cuenta. Incluso, bueno, digo, contabilidades más completas o que realizan los grupos CREA, con mucha información. Perdón, se cortó otra vez, me parece. Sí, un poco lo que decía Milcar era que, bueno, esta es una primera aproximación a una gestión y, bueno, todas las planillas las hemos tratado de simplificar al máximo, teniendo en cuenta que bueno, se trata de campos que o no han hecho gestión o han hecho gestión ocasionalmente y entonces no es el relevamiento de datos hasta que este sistema de relevamiento de datos entra en régimen. La idea es llegar a un valor de resultado que sea lo más aproximado posible, pero sin que sea una toma de datos muy exhaustiva. Perdón, le voy a dar la palabra un poquito a Sergio Domisi, porque ahí hay un par de cosas que estaría bueno que se explaye. Si Sergio, si estás por ahí. Dale. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Solo agregar algunas apostillas nomás porque en mi caso yo trabajo muchísimo con esto y yo creo fervientemente de que este tema debe ser muy serio dentro de los profesionales y los productores en el trabajo diario con los quienes asesoramos. Y bueno, y en este caso en particular cuando armamos el cuadro de inventarios,
es fundamental porque con esto se confecciona después un indicador final que es el de la rentabilidad. Y si por ahí consideramos, como en este caso, cuando hay infraestructura que está súper amortizada, según la pregunta que hice por el chat, Amílcar, vos considerabas de que, bueno, directamente no ponerla. Entonces, si nosotros tenemos campos, como en el caso acá en el Chaco, tengo campos en donde los productores tienen instalaciones de 80 años, porque ya están hechas de hace, cuando vinieron los abuelos acá, las maquinarias recontra amortizadas. Entonces, en ese caso, el criterio sería no poner esas mejoras o esos bienes, y directamente el cálculo de rentabilidad lo vamos a basar sobre, por ahí, el valor de la tierra nomás, y la hacienda, y no tenemos otro valor más para consignar. Lo que ahí estaríamos en condiciones de no poder comparar con empresas que sí tienen mejoras un poco más nuevas y sí van a poner todo el valor y le va a entrar en el cálculo del índice todo el peso de las mejoras, ¿no es cierto? Bueno, yo hago esto quizá no como pregunta o quizá como un comentario como para debatirlo aquí y ver después los criterios para asumir. Muchas gracias por el tiempo, ¿no? Está buenísima la pregunta. Sí, sí. No, a ver, es verdad lo que decís. Yo un poco cuando pensaba en bienes amortizados, me refería más que nada a maquinaria, ¿no? Porque, digamos, muchas veces pasa que se tiene maquinaria en un galpón medio abandonada y que ni se usa, y bueno, y después a veces vienen bueno, que el inventario se consigna. Digo, ahí no vale la pena consignarlo, porque se tienen bienes amortizados, ni se usan. La verdad que ahí no hay que ponerlo. Ahora, claro, si vos tenés alambrado, ¿no? Me voy más arriba, me voy acá, alambrados. El caso del alambrado no es que no se puede poner, en realidad tenés que tener alambrado, ¿no? En el campo. Entonces, si es un alambrado de 80 años, igual hay que ponerlo, claro, tenés razón, sí, sí. En ese caso, este, corresponde poner el valor a nuevo y corresponde también consignar la cuota de amortización, porque el criterio es un poco lo que vos decías, claro, es decir, yo tengo que, a ver, el concepto de amortización es para que se compute como costo justamente la posible renovación que tengo que hacer de aquellos bienes que llegan al fin de su vida útil. Es decir, yo tengo un tanque australiano, un bebedero, bueno, si no los amortizo nunca, año a año se va descapitalizando, y entonces si no lo computo en los costos, va a llegar el momento en que lo tenga que renovar y no he considerado justamente las amortizaciones correspondientes para renovar ese bien, lo cual obviamente los bebederos son fundamentales para la actividad cría. Entonces, tengo que renovarlos para seguir en actividad. No hay que poder decir, no los computo. En realidad los tengo que considerar. Entonces, allí está bien la observación. Lo tengo que computar y lo tengo que poner también a valor a nuevo para que justamente se compute la cuota de amortización correspondiente a esos bienes fijos. Sí, 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 ahí está bien. pero ¿qué antigüedad le vamos a poner a Milcar? Porque ahí tiene, por ejemplo, alambrado 50 años y yo, ¿dónde le pongo los 80 o los 70 años que tiene, no? No, sí, no importa porque en realidad, digamos, todo esto que vamos a calcular, lo vamos a calcular poniendo todos 50 años. Entonces, de esa forma, vos te podés comparar con el vecino o con otro campo, digamos, con cualquiera, porque, y también le vamos a dar que está puesto acá en el anexo 2, hay un anexo con precios orientativos tomados a junio del 2021 para cada uno de los bienes. Es decir, esto está en pesos, esto está en pesos,
Entonces, por ejemplo, un molino, 119.000 pesos, un tanque, 76.000, un bebedero, 53.000, metro de alambrado lineal, 361 pesos. Bueno, entonces, consignando estos valores, te va a dar el valor a nuevo. El valor residual sale por fórmula, y entonces, si lo dividís por la vida útil, te va a computar la cuota de amortización y van a tener todos, digamos, más o menos la misma cuota de amortización. ¿Sí? Esa es la idea, justamente, de que sea comparable. Lo que no vamos a hacer es la evaluación, ¿no? La evaluación por Brasi que se hace, la típica evaluación por Brasi. Digamos, nuevamente, es una planilla simplificada, porque si no tendrían que poner a cada uno de los bienes la antigüedad, y ahí sí sacaríamos el valor de cada uno de los bienes. Sí, 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 tal cual. Perdón, Dale. Milcar. Perdón, un comentario más quería hacer. Tengamos en cuenta que los mejoras o la maquinaria también, además de la cuota de amortización, inciden dentro de los costos con sus gastos de conservación y reparación. Y que probablemente tengamos mejoras o maquinarias que están totalmente amortizadas o que están pasadas de su vida útil, pero bueno, en ese caso probablemente tengan un deterioro que haga que lo que tenga que gastar en mantenimiento y reparación compense de alguna medida el hecho de que la cuota de amortización sea inexistente. O sea, hay que tenerlo en cuenta eso también. Gracias, Rui. Me gustaría, Germán Kimich tiene un comentario, si te podés habilitar el micrófono y lo decís Sí. y bajás las dudas. No, pensando en la propuesta de Sergio, en la cual él mencionaba, no sé, alambrados, maquinaria que con tanta antigüedad, en misiones donde me desempeño también ocurre lo mismo. No tanto con los alambrados, porque acá la ganadería es más reciente, pero sí con la maquinaria. Y la pregunta que yo me hago es, o sea, ¿ese productor puede prescindir de esa maquinaria o ese bien para producir? Si puede prescindir, entonces no lo computo, pero si no, o sea, si necesita de esa infraestructura, de ese bien, lo computo, independientemente de los años que tenga o si ya está recontra amortizado. Simplemente fue esa la propuesta pensando en la pregunta de Sergio. Claro, sí, 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 no, es verdad, digamos, si la máquina está en uso, digamos, y bueno, es necesario considerar el tema de que en algún momento la tiene que cambiar esa máquina. Ahora, es verdad también un poco lo que decía Rui, digamos, si vos tenés una maquinaria vieja, normalmente lo que se hace es, no se computa la cuota de amortización, es decir, podés inventariarla si querés, pero no se computa la cuota de amortización. Pero ¿por qué? Porque seguramente vas a tener gastos de reparación y mantenimiento mayores que una máquina nueva. Entonces, si cargas dentro de la gestión esos gastos de reparaciones, entonces de alguna forma queda compensado en el costo de la maquinaria. El costo de la maquinaria es un mundo aparte. Digamos, si nos metemos en el tema de maquinaria, es un mundo aparte porque muchas veces la maquinaria dentro de la empresa se maneja como una empresa aparte, porque tiene sus propios costos, sus amortizaciones, su personal, el combustible. A veces se hace trabajo adentro y a veces se hace trabajo adentro y afuera. Y entonces habría que computar cuál es el costo total, y después asignar ese costo proporcionalmente a cada una de las actividades que se van realizando en la empresa. Es decir, sea para, si se quiere sembrar un trigo, un verdeo, una pastura. Entonces,
en realidad, también estamos tratando de hacer una versión sencilla, porque si nos metemos en el tema maquinaria, nada, la planilla sería muchísimo más compleja. Que obvio, digamos, tenemos, si quieren, alguno que quiera una planilla un poquito más digamos, adaptada a ese manejo, se las paso también, pero esta era un poco una idea de que por lo menos se manejen con una planilla que les pueda ser útil a todos, y que manejen toda la misma, ¿no? Creo que hay más dudas, ¿no, Marcelo? Hay una mano levantada de Edgardo Duto. Le vamos a dar el pase. Dale, Edgardo, sí. Sí. Mi comentario iba en relación a lo que decía Milcar con respecto al parque de maquinaria. Nosotros dimos cursos de gestión para la empresa global, digamos, no para una actividad en particular. Y el tratamiento que le dimos al parque de maquinaria fue el de una empresa que presta servicios dentro del campo. Entonces, tiene una planilla de ingresos, que es el ingreso contratista, sería el ingreso que nos cobraría alguien que nos viene a prestar el servicio, y por otro lado tiene los costos reales. Entonces, esa planilla va a dar un resultado del parque de maquinaria que después se mide o sirve para evaluar otras cosas dentro de la empresa. Pero a cada actividad vos le ponés la desmalezada que hizo el parque de maquinaria como si lo hubiese venido a hacer alguien que presta el servicio de maquinaria dentro de la actividad. Así es como lo dimos cuando hicimos el curso de gestión a nivel global de la empresa, no a nivel particular como se está haciendo en este caso. Y considero que lo que estás diciendo con respecto a de ser lo más simple posible la planilla me parece sumamente correcto, porque estamos trabajando primero y principal con empresas agropecuarias que más del 90% de su capital está amortizado o está obsoleto. Por lo tanto, lo que deberemos tener en cuenta es que el capital que nosotros tenemos que representar en estos casos es lo más real posible. Entonces, primero que entiendan y aprendan de que la cuota de amortización que no se tuvo en cuenta nunca, hoy la empecemos a contemplar. Por eso es que es muy importante que entiendan el concepto de la cuota de amortización. Si no, es como que cada vez vamos a tener empresas con herramientas y mejoras cada vez más obsoletas sin amortización, y vamos a seguir teniendo empresas que en definitiva se van desactualizando y no van pudiendo lograr lo que todos queremos, es que la empresa esté actualizada y que esté en funcionamiento correcto, ¿no? Así que es muy importante que el concepto se arraigue y que empiecen a contemplar la cuota de amortización. Pero me parece muy válido lo que decís, es que la planilla tiene que ser sencilla y simple para que realmente hoy por hoy nos ayude a tener el primer concepto de decir, bueno, a ver cuál es la rentabilidad que nos da el sistema cría en función del capital que tiene asignado para tal fin, ¿no? Buenísimo, Edgardo, bárbaro. Eso, referido a la parte de maquinaria. Bueno, el que tenga alguna parte de su empresa un poco más importante, que la maquinaria sea un poco más importante, por ahí amerita justamente que lleven los cálculos aparte, incluso como decía Edgardo, ¿no? Es decir, que su Excel aparte para la maquinaria, y que compute ahí los gastos, las reparaciones, el mantenimiento, el personal, las amortizaciones, y los trabajos realizados, y bueno, y justamente ahí se va a tener una idea si la empresa maquinaria es eficiente para el punto de vista de la empresa global o no, ¿no? Porque si el costo de la UTA con la empresa maquinaria propia es mayor que lo que te cobra el contratista, ahí te das cuenta que es ineficiente, ¿no? ¿Para qué tenés empresa maquinaria, ¿no? Un poco esa es la inquietud. Sí, para
para avanzar un poquito más, nosotros, la idea, como bien lo dice Amílcar, la gestión de la empresa es un mundo. Nosotros estamos empezando y todo lo que de acá para adelante es totalmente perfectible, pero nos parecía que en esta instancia había que simplificar muchas cosas, porque de hecho hay mucha información de la cual carecemos y no tenemos. Y es un camino de construcción y seguramente en este sentido vamos a seguir trabajando, pero nos pareció que el camino correcto hoy era este. Así que, bueno, adelante, Emilio. Bueno, no, un poco lo que quería mostrarles es para qué llenamos todo esto, justamente es para tener algo así, ¿no? Es decir, cuál es la composición del capital de la empresa, ¿no? Obviamente que siempre la parte más importante es el capital fundiario, que es la tierra con las mejoras, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando de la tierra con mejoras extraordinarias, y las mejoras ordinarias las estamos evaluando aparte, porque es así, hay que amortizarla, por lo tanto tienen su cuota de amortización. En cambio, lo que es la tierra no se amortiza. La tierra no se amortiza, los animales tampoco se amortizan, obviamente con reposición propia, ¿no? Amílcar, acá tenemos sí. otro. Guillermina Cueva dice, con los bienes que hacen más sustentable la producción, por ejemplo, paneles solares, digestores y aquello que agrega un plus a la ganancia. ¿La registran en capital o ese plus en dónde se podría reflejar? No, un poco, acá vale el comentario que hicimos también la vez pasada cuando surgían así ese tipo de dudas para los productores bovinos. Digamos, esta es una planilla para control de gestión, digamos, para hacer análisis particulares o presupuestos de actividades o análisis marginales. No va, ¿no? Tienen que usar otras planillas, ¿no? Esto es control de gestión. Fíjense que, bueno, ahora van a ver que ni siquiera vamos a incluir acá los costos de oportunidad, porque estamos mirando hacia el pasado. El pasado es un análisis contable. Les puedo compartir si quieren, a ver. A ver, esto se ve, ¿no? Que estoy compartiendo el PowerPoint Sí, se ve. Bueno, digamos, uno puede decir, bueno, la utilidad de la empresa es venta menos gasto, y no, ahí te quedas corto, ¿no? Si analizás solamente venta menos gasto. Por eso es que la utilidad vamos a considerarla venta menos gastos menos amortizaciones. Entonces hay que incluir justamente el tema de la seguridad en el control de gestión. No vamos a meter, insisto, costos de oportunidad. Entonces, esos análisis particulares por ahí, está bueno hacerlo, pero por fuera de esta empresa. Sí, los bienes, si los tenés hay que inventariarlos. Que les muestro esta planilla, otra vez. ¿Se cortó, Rubí? Se cortó un segundo, pero volviste rápido. Bueno, bárbaro. Entonces, esto es. Entonces, un poco, fíjense, digamos, nosotros estamos con que queremos sacar la utilidad del ejercicio, digamos, queremos saber si la empresa ganó o perdió y cuál es la rentabilidad, ¿no? Relacionada con el capital. Entonces, vamos a buscar esto, ¿no? Que la venta menos gasto menos amortización. Ahora, no es tan sencillo, digamos, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque puede haber muchos componentes
que embarren la cancha, ¿no? Es decir, nosotros con un análisis simplificado estamos diciendo, a ver, todo lo que se produce en el ejercicio se vende. Todo lo que se vende se cobra. No se vendieron bienes durables. Todos los insumos utilizados fueron comprados en el ejercicio. Todos los insumos que se compraron se pagaron. En el depósito, todo lo que se compró se usó. No quedó nada en el depósito. Y tampoco se usó nada que había en el depósito y se usó en este ejercicio. Y también, digamos, no se adquirieron bienes durables durante el ejercicio. Esto sí lo tuvimos en cuenta. Sobre todo para las pasturas, ¿no? Cuando se hace renovación de pasturas. Pero, digamos, si hay, digamos, si la parte de la empresa es importante, algunos de estos aspectos que están acá metidos en la simplificación, bueno, entonces, entonces hay que hacer un análisis contable clásico, una contabilidad clásica, pero yo, digamos, no creo que sea el caso, porque, digamos, nosotros estamos tratando de aportarle una gestión, o que empiecen a llevar gestión empresas chicas, familiares, que nunca lo han hecho. Entonces, digamos, por eso es que si no lo han hecho antes, estamos pensando que son empresas en realidad sencillas, ¿no? Que no tienen este grado de complejidad. Si la tuvieran, ya estarían haciendo una contabilidad clásica, ¿no? Perdón, Amílcar. Sí. Simplemente una moción. Entiendo que la charla queda bastante. Por ahí, sobre este tema puntual, a lo mejor nosotros vamos a mandar material y si vamos a hacer un grupo de seguimiento, así que yo los invitaría a seguir avanzando en la presentación y eventualmente si quedan temas pendientes los vamos a ir abordando en el transcurso de los días y con los grupos que quieran o que nos acompañen en esta llenada de planilla y demás. Así que simplemente por una cuestión de cumplir con los tiempos, ¿no? Sí, perfecto, sí, Marcelo, sí. Estos temas, la verdad que son siempre interesantes para charlar, para discutir, para plantear. Pero bueno, sí, nos vamos con los tiempos. Bueno, paso a la hoja de forrajes, que acá está previsto para que carguen siempre con valor de hoy, digamos, cuando hablo de hoy es al cierre del ejercicio, ¿no? Tomando todos los valores de un momento determinado, que en este caso sería junio, los valores de junio del 2021. Y bueno, y acá está previsto para que carguen las pasturas, el costo de cada pastura, es decir, pasturas existentes son en esta sección, la pastura 1, la pastura 2, la pastura 3, la pastura 4, la pastura 5, pastura 6. Hay hasta 6 pasturas distintas para cargar, las existentes al comienzo del ejercicio. Las que fueron sembradas en el ejercicio en particular, tienen el mismo esqueleto para llenado, y tienen 1, 2, 3, tres posibles pasturas nuevas. Después, al lado está mantenimiento de pasturas, es decir, si han hecho trabajos de mantenimiento, va acá en esta sección, y si han hecho mantenimiento de campo natural, como puede ser una desmalezada, lo típico, va en esta sección. Siempre hay un cuadradito para poner el número de hectáreas, acá, también las pasturas nuevas, y en la última sección está destinada a los verdeos sembrados en el ejercicio. Acá está, por ejemplo, avena, en 1 avena, el 2 es ryegrass, el 3 es moa,
bueno, el 4, ahí está ahí. En cada uno de ellos se les abre la posibilidad de poner cuáles las labores que han hecho. En este caso está puesto pulverización, pero si ustedes abren acá, se les abre una tablita para que ustedes seleccionen cuál es la labor, ¿no? Por ejemplo, yo pongo disco doble, ahí automáticamente le cambia la UTA por labor, esto sale por fórmula. El valor de la UTA, acá dice 3100 porque la está tomando de este valor que le pusimos previamente. Esto lo pueden cambiar ustedes, pero si se quieren cerrar el ejercicio actual, actualmente el valor de la UTA es 3100. Bueno, obviamente, digamos, está previsto para que carguen labor por labor, para cargar la semilla, para cargar los agroquímicos, si lo quieren cargar, ¿no? Pero si alguno dice, bueno, no, yo sé que la avena a mí me costó, por ejemplo, 5.000 pesos por hectárea. Bueno, entonces ponen acá 1 unidad, el costo ponen 5.000, esto lo borramos, y ya tienen el costo de, bueno, ahí está. Y tienen el costo de implantación 5.000 pesos. Si tienen este dato, listo, ya está. Ponen 5.000 acá y les queda cargado. Ahora, si lo quieren cargar con el detalle, está previsto para cargarlo con el detalle. Todas las labores, las semillas, los agroquímicos. Creo que está sencilla. Bueno, nada, cualquier cosa nos dicen, pero acá abajo está también la explicación en una nota para la carga, de cómo cargar. Lo importante, que no lo dije, y lo voy a decir ahora, porque me había olvidado, es que todos los valores de carga, tanto de costos, como valores de inventario, todo, vamos a cargarlo sin IVA. Todos valores sin IVA. Porque después, digamos, el tema IVA depende de la situación particular de cada empresa, de cómo está inscripto, si es sociedad de hecho anónima, si es unipersonal, si es monotributista, bueno, nada, entonces, valores todos sin IVA. Bueno, y esto de la pastura, entonces se carga acá y vuelvo por última vez a la planillita de bienes. Fíjense que acá dice, por ejemplo, pastura base festuca, 20 hectáreas, valor unitario, valor total, y acá queda computada la cuota de amortización. Y lo que no se computa con cuota de amortización son las praderas nuevas sembradas en el ejercicio. Se empieza a amortizar en el año siguiente, digamos. El año de implantación no se amortiza porque esas praderas nuevas seguramente se siembran en marzo, el ejercicio cierra el 30 de junio, entonces seguramente ni siquiera le dieron una comida, ¿no? Entonces simplemente se empieza a amortizar en el ejercicio siguiente. Aunque se compute el valor al fin del ejercicio como una inversión de lo que queda disponible, digamos, en capital, ¿no? Del agregado de capital que se le ha hecho a la empresa. Bueno, entonces ahí tenemos las hojitas 7, 8, y acá la mano de obra. Rui, ¿querés explicarla? Sí, dale. Bueno, en las planillas, en 2 o 3 que siguen, vamos a hablar fundamentalmente de los gastos. Estuvimos viendo el capital, las praderas, y ahora nos toca hablar de los gastos, que son todas aquellas erogaciones que sirven se consumen, digamos, en un año, en un acto productivo. Y la primera planilla habla de mano de obra, y acá se complica un poco la cosa porque hasta ahora hablábamos de valores únicos monetarios, y acá lo ideal es que pudiéramos cargar valores mes a mes.
La planilla también nos permite que si no tenemos valores mensuales, podamos cargar un valor único que lo cargaríamos en la columna anaranjada, que corresponde al último mes, o sea, al mes de cierre de ejercicio. Pero si tenemos los valores mensuales, en el caso de los salarios, que resulta sencillo muchas veces con los recibos, discriminarlo mes a mes, lo iríamos cargando todos los meses. Esto nos genera una complicación porque, bueno, vivimos en una economía inflacionaria y no tiene sentido que trabajemos a moneda corriente, porque podríamos tener todos los ingresos a principio de año y los gastos distribuidos a lo largo de los meses, y entonces cuando hacemos ingreso menos gasto nos estaría dando algo que no sería real. Por lo tanto, introducimos acá el tema de la actualización de los valores, y lo que hacemos es, mediante el uso de los índices de precios, mayoristas en este caso, elaboramos un coeficiente para cada mes que nos permite llevar todos los valores que vayamos cargando mes a mes, lo llevamos a valores de cierre de ejercicio. Simplemente entonces, como vemos ahí en la planilla, en el empleado A, le cargamos el sueldo del mes de julio, 35.000, en agosto 35.000, y si no tenemos los valores mensuales, cargamos la suma de todos los valores mensuales en la columna del mes de junio. Y en la columna de pesos por año, que es la B, nos va a aparecer el valor ya afectado por los coeficientes, o sea, es la actualización de todos los valores mensuales. Los sueldos que se cargan son sueldos de bolsillo, o sea, acá es lo que efectivamente recibe el empleado. Las cargas sociales las cargamos abajo, está en la fila 22. Para simplificar, le pusimos 45%, que incluye todos los aportes y contribuciones, incluida la RT. Puede ser que en algunos casos haya alguna diferencia, pero no es relevante, por lo tanto la pusimos como celda celeste para que no haya que cargar nada, y simplemente después termina, si me bajas un poquito la planilla, ahí está las cargas sociales por otro lado, y después suma el total de mano de obra, los sueldos y las cargas sociales. Las cargas sociales se corresponden a, en el caso de que tengamos mano de obra contratada. Si es mano de obra propia, ahí la cargamos en las filas 17 y 18, según sea de personal para la actividad ganadera, en este caso, o personal de estructura. Y bueno, la mano de obra propia incluye lo que sería el productor, el socio o su familia. En este caso consideramos que no corresponde imputarle cargas sociales, o sea que va solamente con el salario. En la mano de obra de estructura es cuando estamos analizando una empresa que tiene más de una actividad, todo lo que sea no imputable a ninguna actividad en particular se pone como estructura. Si es una empresa ganadera que hace cría, bueno, la diferenciación ahí entre mano de obra ganadera y mano de obra de estructura ya no es tan evidente, pero se discrimina para el caso que sea necesario ponerlo así. ¿Pasamos a gastos? Sí, pasamos a gastos. Acá vamos a tener la parte de suplementos,
que decidimos hacerlo no una carga mes a mes, sino un único valor anual, porque si no se nos complicaba, se complicaba mucho la planilla, porque si uno compra rollos o maíz o el recurso forrajero que sea, varias veces al año habría que abrir una planilla para las cantidades y otra para los precios, con lo cual se complicaba demasiado. Entonces, si hay varias compras anuales, se suman y se cargan, se pone el precio de cierre de ejercicio también, que en este caso sería junio del 21, y se suman las cantidades y la fórmula luego calcula el total. Ahí hay varias filas que se pueden cargar o reemplazar los valores que hay. Rollo, maíz, concentrado proteico, si hay silo o cualquier otra cosa, se puede cargar acá en esta parte. Y en la planilla de gastos directos, acá vamos a tener algunos ítems que tienen que ver con el personal y que no fueron computados en la planilla anterior, como por ejemplo honorarios veterinarios, honorarios agronómicos y premios del personal, que se consignan por separado y se imputan con el porcentaje de afectación a la cría, que, como dijimos, si es una explotación que tiene una sola actividad, va a ser el 100%, y en el caso, por ejemplo, honorarios veterinarios siempre va a ser el 100%, honorarios agronómicos puede ser que si hace agricultura, entonces, en este ejemplo, acá le pusimos solamente el 50%. Y después tenemos dos filas donde está insumos de sanidad, que también nos pareció, en aras de simplificar la carga, que no tenía sentido abrir mucho el plan sanitario, porque lo mismo que con los suplementos, hubiéramos tenido que poner dosis de antiparasitario, precios, distintos tratamientos a lo largo de los meses. Entonces, seguramente en el momento de la carga haya que agarrar una planilla auxiliar donde carguemos todo lo que gastemos en insumos sanitarios y después lo podemos cargar mensualmente o anualmente, igual que como se hizo en el personal. Y el tercer cuadro es simplemente un resumen donde se ponen todos los gastos directos, que toma datos de los cuadros anteriores, y si ven en la fila 32 están los verdeos, que es lo que se cargó en la planilla de forrajes. Y bueno, simplemente en este cuadrito lo único que hay que cargar es el porcentaje del prorrateo de los gastos en función de la actividad. Que para esto hay varios criterios. Nosotros en general utilizamos prorratearlo por la superficie que ocupa cada actividad, pero bueno, hay otras formas de hacerlo, que podría ser por los ingresos que genera o por el uso del capital, pero lo más sencillo es hacerlo por la superficie. Y por último, la última planilla de carga sería la de estructura, que bueno, como dijimos, son todos aquellos gastos que no pueden ser imputables a ninguna actividad en particular, sino que son comunes a la empresa. Y la forma de cargar es exactamente igual que las anteriores. Vamos poniendo mes a mes los distintos gastos. En el caso que no tengamos la discriminación mensual, se pone un único valor anual, suma de gastos parciales, en el mes de junio. Los ítems que inciden en este caso son, bueno, hemos puesto, no es exhaustiva este listado, puede haber gastos que no estén o pueden ser incluidos otros,
pero bueno, teléfono, internet, seguros, honorarios del contador, movilidad, movilidad incluye combustibles, peajes y otros. Y en este caso es importante sí, tener bien en claro si el vehículo que está afectado al campo también se usa en forma particular, bueno, ponerle el porcentaje de afectación al campo, el porcentaje que corresponde. Después tenemos gastos de oficina, los sueldos de estructura y administración, que esas tres filas, sueldos de estructura, cargas sociales y mano de obra propia, no hay que cargarlas porque vienen de la planilla anterior que hemos visto. Energía eléctrica, gas, gastos bancarios son solo comisiones, porque después vamos a poner lo que sea gastos bancarios por préstamos, se pone aparte. En este caso tendríamos solamente comisiones por mantenimiento de cuentas o algún gasto similar. Mantenimiento de instalaciones y mantenimiento de vehículos, que era un poco lo que hablábamos antes, de que todos los ítems que vimos antes en la cuenta capital inciden con su cuota de amortización, pero también con gastos de conservación y mantenimiento que los vamos a cargar acá. Ahí vamos a poner todo lo que sea reparación de alambrados, de aguadas, de mangas, corrales, maquinaria y bueno, y en el caso de vehículos, los que estén afectados a la empresa. Después vamos a tener arrendamientos pagados, que también está puesto en celeste, porque eso viene de la hoja 1, donde se consignaron las superficies, se ponían las hectáreas arrendadas y cuánto se pagaba de arrendamiento mensualmente. Bueno, sí, se suman después los valores mensuales para tener un único valor anual. Después tenemos impuestos y tasas. Acá vamos a tener impuestos a los bienes personales, impuesto inmobiliario y tasa vial, impuesto automotor y otros impuestos. Acá hay que hacer la aclaración. Primero, que no está contemplado el impuesto a las ganancias. El resultado y la rentabilidad a la que vamos a llegar es antes de impuesto a las ganancias, que es un poco como cuando hablamos del tema del IVA. Depende mucho del tipo de empresa, por lo tanto eso no lo consideramos. En impuestos, bueno, se van cargando los pagos que se hacen y intereses y comisiones por préstamos. Acá tenemos que poner solo los que corresponden a préstamos imputables al ejercicio, se hayan pagado o no. Y solamente los intereses, no se ponen los pagos de capital. Si me toca pagar un interés en el mes de septiembre a un banco, ahí figura 36.000 pesos, lo consigno en esa casilla. Y por último, los retiros o dividendos, hay que especificar valores mensuales o valor anual, como vimos, de la plata que se retira, que retiran los socios. Bueno, y no sé si me está quedando algo más. No, un comentario, Rudy, que tiene que ver también con lo que cargamos, ¿no? Tengan en cuenta que esto es un análisis económico, entonces a veces puede ser que algunos impuestos no los hayan pagado, digamos. Es normal, digamos, que a veces algún impuesto no se pague, o algún servicio o algo, pero
De todas maneras, como es un análisis económico, hay que computarlo, ¿no? Hay que computar ese gasto, porque en realidad si uno no paga algo, bueno, adquiere una deuda y es un pasivo, como tal, un incremento del pasivo se computa o incide de la misma manera en un análisis, en un control de gestión, que si lo hubiéramos pagado. Digamos, el efecto es el mismo, porque si lo pagamos resta, y si contraes una deuda, también resta. Entonces es lo mismo, pero tengan en cuenta que en este caso, lo hayamos pagado o no, en realidad conviene ponerlo. Esa es la salvedad. Y un comentario más, ahí van a ver que en impuestos y tasas no figura ingresos brutos, porque consideramos que en la planilla de compra y venta de Hacienda, cuando se descuentan los gastos de comercialización, ahí ya se imputan, se descuentan los ingresos brutos. Por lo tanto, para no computarlo dos veces, preferimos que vaya como gasto de comercialización y no como impuesto pagado al final. Se podría discriminar si es de interés de la persona que lo carga. Claro. Bueno, vamos a resultados. Rui, ¿querés? Sí, resultados no hay que cargar nada porque es un cuadro que se alimenta de todas las planillas anteriores que ya fueron cargadas, y simplemente nos va mostrando bueno, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos, cuáles fueron las amortizaciones. Bueno, ahí dice, tenemos las ventas de Hacienda, compras de Hacienda y diferencias de inventario. Eso nos va a dar el ingreso. Si a eso le restamos los gastos directos, y ahí dice amortización de pasturas, en realidad sabemos que las pasturas las podemos considerar como un gasto directo o como una amortización. En este caso está puesto como un gasto, que es sería el costo de implantación dividido los años que dura, ¿no? Eso nos va a dar el margen bruto, que las medidas de resultado las expresamos en pesos por año, en pesos por hectárea y en pesos por vientre, como para poder después hacer análisis parciales. Y bueno, si al margen bruto le restamos los gastos de estructura y de administración y los impuestos y tasas, nos va a dar el resultado operativo, sin arrendamiento. A eso le restamos el arrendamiento y nos da el resultado operativo puro. Restándole las amortizaciones, tenemos el resultado por producción. Si a eso le restamos los gastos bancarios por pago de intereses, nos queda la utilidad neta. Si a eso le sacamos el retiro de socios, nos da el saldo para crecer, siempre haciendo la salvedad de que sobre la utilidad o sobre el saldo para crecer, vamos a tener que pagar impuestos a las ganancias, y eso nos va a reducir aún más nuestra utilidad, pero se hace como cálculo aparte eso. Y bueno, en los tres cuadritos siguientes tenemos cuáles fueron las inversiones que hicimos en el ejercicio, cómo está compuesto nuestro capital, sin tierra y con tierra, y finalmente la medida de rentabilidad que surge de dividir la utilidad dividido el capital con tierra o sin tierra, y nos da, bueno, el valor de rentabilidad anual de nuestra empresa. Acá tenemos que hacer la aclaración de que si estamos considerando una empresa que tenga agricultura o que tenga otras actividades aparte de la ganadería, todas las medidas de resultado que estamos obteniendo son de la subempresa ganadera, porque no estamos computando
los ingresos y los gastos de la agricultura o de ovinos si hubiera, en el caso de una explotación silvopastoril, no estamos considerando los ingresos y los gastos de la parte de bosque. Esto es un análisis parcial de lo que es los resultados económicos de la empresa ganadera, con esa salvedad de que si tenemos otras actividades, va a ser un resultado parcial. Rui, un comentario para sumar acá. Ustedes fíjense que toda la gestión ganadera está atado a los inventarios de inicio y de cierre. En la práctica lo que me pasaba a mí como asesor, era que por ahí los gastos estaban todos bien contabilizados, pero si los inventarios de inicio y de cierre nos dan, o sea, el balance de cabezas nos está dando mal, o faltan o sobran animales, eso impacta directamente sobre la diferencia de inventario, y la diferencia de inventario impacta, como lo ven ahí, sobre el ingreso neto o el valor de producción. Entonces, simplemente hay que prestar atención cuando se arman los inventarios, que el balance de cabeza dé cero, porque si no da cero, tenemos errores en la gestión. Y acá es importante que se ve justamente la capitalización que ha tenido esta empresa. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que de una utilidad neta de 9.500.000, gran parte se debe a la diferencia de inventario positiva, ¿no? Si yo le quito esto, fíjense que si no lo considero, la utilidad neta me queda negativa, ¿no? Menos 2.800.000 negativos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer una evaluación correcta del inventario de Hacienda al comienzo y al cierre del ejercicio, ¿no? Que es un poco lo que está metido acá en la planillita que habíamos explicado la vez pasada, ¿no? Es decir, no solo los movimientos, sino el inventario de inicio y el de cierre. Nosotros cuando modelizamos empresas ganaderas siempre tomamos la diferencia de inventario cero. En la realidad, cuando analizamos los campos, esto no es así. Entonces es importante no olvidarnos de que nuestro ingreso neto no es ventas menos compras, sino que la diferencia de inventario hace la diferencia. Rui, Bueno, perdón, sí. acá hay una pregunta. Guillermina dice, Guillermina Cueva, para llevar el control de gestión en estas planillas, ¿sirve poner algún ítem que contemple pérdidas o riesgos? ¿Y cómo se estimaría? En realidad, eso, nuevamente, ¿no? Sería más estimar una posible pérdida, por lo que entiendo, Guillermina. Digamos, esto es control de Le gestión, abrimos ¿no? el micrófono a Guillermina, si querés. Dale, claro, sí, mejor, sí. Te escuchamos. Ya Si querés. está, hola. Sí, me refería más que nada a cuestiones que también ocurren con todo esto que estamos sufriendo, el cambio climático, inundaciones, vacas que hay que sacar para que no se mueran, granizos que rompen pasturas, y ese tipo de cosas. Digo, si hay algún índice calculado que se pueda poner en las planillas de gestión como para uno también medir, no sé, un porcentaje de riesgo que puede afectar el resultado total del control de la gestión. No, en realidad, digamos, esto es bastante limitado, si se quiere, para ese tipo de análisis. Pero, digamos, es como un primer paso, digamos, queremos saber si la empresa ganó o perdió, digamos, en un ejercicio determinado. Y si ganó, cuánto ganó, y si perdió, cuánto fue, y después empezar a buscar probables causas de esa pérdida, si hubo, ¿no? Es decir, si me descapitalicé o gasté de más,
o qué pasó, o si implanté verdeos que al final después no los pude usar, digamos, ahí después hay que empezar a buscar las causas, ¿no? De justamente por qué dio así el resultado. Pero un poco lo que apuntamos, si se quiere, con esta planilla es sacar el resultado, ¿no? Queremos saber cómo nos dio. Bueno, ese es el primer indicador. Bueno, después vemos todos esos análisis posteriores que pueden ser, digamos, analizar variables, analizar indicadores de impacto, analizar riesgo, estimar riesgo hacia el futuro con la toma de decisiones, incluir, se puede hacer también un inventario de gases de efecto invernadero, huella de carbono para este establecimiento, pero ya, digamos, son como análisis complementarios, ¿no? En concreto, con esto apuntamos a sacar el resultado. Después como que lo demás veremos, ¿no? Un comentario. Guillermina, ese análisis de riesgo que vos planteás, ¿has sentido hacerlo sobre ex ante? O sea, sobre un proyecto a futuro y considerar, bueno, comparar diferentes planes y darle algún índice a esas actividades de riesgo. Por ejemplo, si vos vas a hacer una producción intensiva en la cual vas a hacer un maíz, obviamente el objetivo sería tener una producción más intensiva con ganancias de peso más altas y cargas en el campo más altas también. Si eso lo comparás con una producción menos intensiva, plenamente sobre pasturas y campo natural, sin cultivos, sobre los cuales, bueno, una pedrada, por ejemplo, en un cultivo de parasilo sería desastrosa. Pero bueno, en una pastura no va a ser tan permanente efecto sobre el resto del plan, porque en un mes ya, en la mayoría de los casos, vas a tener recuperada la pastura. Esas comparaciones las podés hacer entre diferentes planes, pero cuando haces un análisis ex post, como es en este caso, ya el riesgo ya pasó, y a lo sumo, las cosas que ocurrieron te ayudan a explicar el resultado que tuviste. Es lo mismo, discúlpame Jorge, es el mismo caso por el cual no ponemos intereses ni costo de oportunidad, porque haciendo un análisis ex post se supone que los recursos ya no tienen un uso alternativo porque los usé para lo que los usé. Entonces, bueno, sería similar eso y por eso no están puestos acá intereses. Sí, aparte que cuando vos ingresás los intereses en análisis de resultado en un ex post, perdés la posibilidad de comparar contra la rentabilidad que se considera óptima para una producción agropecuaria en inversiones a largo plazo. Por eso tampoco ponemos el interés. Si nosotros le cargamos el interés al capital invertido, ahí ya no podemos comparar contra una rentabilidad. En la facultad enseñaban que era el 7%. Yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? Porque ojalá tuviéramos rentabilidad del 7%. Sergio, ¿querías hacer algún comentario? Sí, Amílcar, está interesante este cuadrito de resultados económicos en la empresa. Quería hacer dos comentarios, ¿no? Sí, sí. Fíjate en este caso con los datos que están cargados, si nosotros nos quedamos con esta imagen, decimos, uy, qué rentabilidad este productor. Por eso yo decía, hay que poner al lado el cuadro de resultado financiero, en donde despejamos en primer lugar la diferencia inventario de Hacienda, que es el doble de los ingresos, porque si vos restás a la venta de Hacienda, que es lo efectivo que le ingresa al productor, le restás los costos directos, te queda 1.300.000, y ya cuando le sacás los gastos de estructura, ya queda
en rojo ese productor y te va a decir, ¿qué me decía a mí? Rentabilidad de 10%. Estoy seco, no pude sacar ni un retiro ni cambiar la camioneta, te va a decir, ¿no? Entonces, yo valoro mucho esto como una herramienta y por eso rescato lo que venimos diciendo, mantengamos esta sencillez, porque esta herramienta nos sirve para estar sentado con el productor una vez que recabamos toda la información y sacarle el jugo a los índices que nos va a tirar, como para tener una charla franca con el productor. Lamentablemente, como dijo Jorge, estamos haciendo un análisis ex post, o sea, ya pasó esto. Entonces, por eso el tema riesgo, si lo tuvimos y ya nos sufrió o ya nos dio con todo, pero sí por ahí nos permite hacer un análisis de lo que ocurrió y pensar de cara al próximo ejercicio que viene algunas medidas de precaución que tendremos que tomar o ver por dónde va a ir en caso que tengamos que endeudarnos para algún tipo de inversión. Ayuda muchísimo, yo creo mucho en esta herramienta, la veo muy sencilla, muy interactiva, y con respecto a los conceptos me quiero detener en este cuadro, en el de resultados económicos, que aprendamos a interpretar lo que nos dice este cuadro y cómo traducírselo al productor para que ayude a que él quiera estos datos, tenerlos en su campo y después que sepa de que le ayuda para tomar decisiones. Me quedo con ese concepto que para mí es muy claro y tenemos que por ahí apuntarle a eso. Gracias. Gracias, Sergio. Se cortó hace un ratito, estamos todos, ¿no? Bueno. Si querés bajar la mano, Sergio, así... muy bien. Un comentario, agrego Marcelo, a lo que decía Sergio. Bueno, me parece bárbaro, ¿no? Que justamente se resalte este cuadro porque esto es lo que queremos buscar, ¿no? Que haya indicadores y que esos indicadores les sirva para compararse entre sí, ¿no? Es decir, entre ustedes mismos, entre los productores de la misma zona, y también puede ser comparable entre productores de distintas zonas, ¿no? Por eso es que pusimos la columna esa de pesos por vientre, porque, digo, a veces el indicador pesos por hectárea está condicionado a el tipo de carga que podés bancar, si se quiere, en tu región, ¿no? Digo, yo sé, por ejemplo, que en Cuenca del Salado puedo tener 0,7 equivalente vaca por hectárea. Ahora, si estoy en el de La Pampa, tengo 0,1 equivalente vaca por hectárea. Entonces, son distintas hectáreas, ¿no? Que no los podría comparar. Ahora, por vaca es otra cosa, ¿no? Por vaca, digamos, si hago la cuenta por vaca, puedo ver qué tan eficiente soy, sea en La Pampa o en Corrientes, en Chaco o en la Cuenca del Salado, ¿no? Por eso creo que bueno, es un lindo cuadro como para que ustedes mismos puedan hacer comparaciones de todo tipo, ¿va? Y que cada uno sepa cómo está con relación al resto, ¿no? Eso. Sí, Bueno, sí, Marcelo, dale. sí, un poco la idea es esa. Estamos en un momento donde estamos empezando a mover este tipo de planillas. La idea es que estas gestiones que intentan ser, o son en principio como una especie de necropsia, ¿no? Para ponerlo en términos de producción, pero que sí nos van a servir para poder hacer planificaciones, hacer futuras correlaciones entre diferentes indicadores que vayan surgiendo. Pero bueno, nos parecía que teníamos que tener un punto de partida y me da la sensación que en este sentido estamos en el camino correcto. Abro alguna otra pregunta que haya en la sala, o a los oradores si quieren profundizar sobre algún aspecto. Comentario final de qué significan estos anexos, Marcelo, que quedaron acá. Bueno, el primer anexo tiene la tabla de vida útil de los bienes durables para los casos que se le puedan presentar algún tipo de maquinaria o bien
que no está puesto ahí en la vida útil en los bienes, ¿no? Es decir, si no está acá, lo buscan acá, y seguramente va a estar, o por lo menos algo parecido, ¿no? Para saber qué vida útil ponerlo y así tratar de poner todos la misma vida útil estimada. Y en el anexo 2 hemos puesto, como les decía, cuál es en pesos, al 30, digamos, en realidad está hecho con la información de julio, que toma todo junio cerrado, y están los valores como para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Si no lo saben o si dudan, o si no tienen un valor local, pueden usar perfectamente estos valores que nosotros les pusimos como tentativo, ¿no? Que eso, por ejemplo, acá, un tractor, 95 caballos, 4.800.000. Bueno, nada, que les sirva como referencia, ¿no? Justamente son valores de referencia. Para consultar, ¿no? Esto no está linkeado con ninguna fórmula, es para consultar. Bueno, y acá pusimos algunas dudas que se les pueden presentar en la carga, y que, bueno, lo principal es recalcar esto, ¿no? Que tomemos precios sin IVA, ¿no? Para tratar de homogeneizar, y tomar los precios de fin de ejercicio. Eso es lo más importante. Bueno, nada, esto es todo, por lo menos, de nuestra parte, Marcelo. Creo que andamos bien, ¿no? Con los tiempos. Sí, estamos en tiempo cumplido. La verdad que, bueno, desde mi punto de vista ha sido bastante claro. Estuvo bueno también el intercambio entre los profesionales. Es bueno que haya coordinadores territoriales en la sala, y también, bueno, los alentamos a esto, digamos, ¿no? A ver cómo podemos darle seguimiento para empezar a tener indicadores más firmes, más serios, y bueno, ir puliéndolos con el tiempo. Desde nuestra parte, agradecerles. La verdad que ha sido una capacitación muy buena, compleja. Seguramente va a haber mucho trabajo en casa para seguir estudiando, y vamos a mandarle ahí a Milcar. Hicieron ustedes también un apoyo escrito, que le vamos a estar mandando con todos estos conceptos, y está abierto el canal de comunicación para que ustedes nos consulten. Nosotros estamos a la espera de poder iniciar un trabajo más en el tiempo, más firme con ustedes, pero entendíamos que primero había que ponernos de acuerdo en estos conceptos, en la forma en que vamos a cargar, en tener un lenguaje común, para que después podamos compararlo, y no perder tiempo en que si pongo un peso de inicio, cómo lo pongo, qué peso, qué no peso, digamos, esas cosas, o cómo imputar determinados gastos, debían quedar claras, y me parece que quedaron muy claras. Así que, de mi parte, agradecerles a todos y a todas, al equipo tanto de la subsecretaría como del Cambio Rural, que están atrás haciendo que esto funcione. Así que, bueno, si no sé, Lucas o alguno de mis compañeros, si quiere decir algo más, si no, ya vamos dándole el cierre a la jornada. Lucas, ¿estás por ahí? Sí. No, muy bueno, muy completo. Justo hablamos ahí en el grupo con el equipo, que la verdad que la planilla está bastante completa. Tiene sus bemoles, pero bueno, la idea es que el equipo, poner a disposición el equipo de capacitación para hacer seguimiento, y bueno, y todos los canales de información necesarios por las trabas que seguramente genera empezar a completar una planilla desde cero y todos los debates que hay alrededor de cada concepto. Pero la verdad le agradezco mucho
a, a Milcar, a Rui, a Jorge también, por la predisposición, el laburo previo que hay antes de largar estos talleres bastante. Así que nada, poner el equipo a disposición y esperemos que podamos ir avanzando con algunos campos con la toma de datos, pero muy completo y agradecido del laburo este que estamos haciendo en conjunto. Bueno, De nuestra parte, desde ya estamos a disposición para cualquier consulta, que surja, si hay algo que quedó acá en el tintero que no se entendió, bueno, nos chiflan, nos escriben, nos llaman si quieren, bueno, y lo vamos viendo, pero lo importante es un poco es que avancen, ¿no? Que pongan manos a la obra y empiecen a completar casilleros. perfecto. Ahí, Ezequiel, Un poco tenemos unas capacitaciones la semana que viene. ¿Querés hacer una refrescadita? ¿Lo tenés a mano? La semana que viene, ahí vamos a estar. Bueno, mañana hay un curso de inducción para promotores asesores, que eso, bueno, algunos que están acá seguramente van a estar trabajando con nosotros, es el segundo encuentro. La semana que viene vamos a estar con Luis Rades en una segunda etapa de buenas prácticas ganaderas. Se va a hablar mucho sobre el trabajo en la manga y cómo estas situaciones van en pos de una ganadería más eficiente y una ganadería mejor. El 1 de septiembre una mateada apícola con productores apícolas de Cambio Rural. La idea también es ir avanzando en un futuro con esta generación de datos y una consolidación de todas las actividades y las cadenas que están trabajando con Cambio Rural. Y el 22 de septiembre una charla muy interesante de Filo Ecológico con Sebastián Vitone, un ex compañero de INTA, Concesión del Uruguay, con un sistema que es muy adaptable para los productores de Cambio Rural y para la ganadería en general, así que los que no lo conocen, los invito, es una charla muy interesante con un técnico de primera. Y así que bueno, de nuestra parte eso, y agradecerles la presencia y los esperamos en futuras ediciones. Muchas gracias.